Un saludo tengan todos, esto es Portal de Matemática y hoy estaremos trabajando los dominios numéricos. Comencemos por el primer dominio numérico. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar objetos o cosas y se simbolizan con la letra n. Entonces los números naturales comenzarían en 1, 2, 3, 4 y de forma infinita, porque no existe un último número que nos permita contar objetos. Siempre hay un número mayor que nos permite contar objetos o cosas. Veamos algunos elementos de los naturales. 8 pertenece a los números naturales porque nos permite contar objetos o cosas. 3 pertenece a los naturales. 11 pertenece a los naturales. 4 pertenece a los naturales. Veamos ahora si este dominio numérico nos permite realizar todas las operaciones matemáticas que conocemos sin ninguna restricción. Veamos la adición. 8 más 3 es igual a 11. Y 11 pertenece a los números naturales. Si se fijan, un número natural más otro número natural, obtengo otro número natural. No hay problema en esto. Veamos la sustracción. 11 menos 4 es igual a 7. Y 7 es un número natural. Pero mi pregunta es, ¿siempre se podrá efectuar esta resta? ¿Qué pasaría si a 4 le restáramos 11? ¿Obtendríamos un número natural? Es evidente que no. Entonces, este dominio numérico no nos permite responder esta operación. Para ello necesitamos ampliar a un dominio numérico más grande, más amplio. Y para ello obtenemos los números enteros, que son los números naturales y sus opuestos. Y el 0 como elemento neutro. Los números enteros se representan como z. Y nos quedaría representado de la siguiente forma. Los números enteros, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Pero fíjense que como están los números naturales dentro de los números enteros y los números naturales son infinitos y te dicen que los números enteros son los naturales y sus opuestos, entonces habrá infinitos opuestos de los números naturales también, o sea, infinitos números negativos. Resaltemos que los números naturales es parte de los números enteros, de ahí que podemos decir que los naturales es un subconjunto de los números enteros, no siendo lo contrario. Los números enteros no es un subconjunto de los números naturales. Ahora sí podemos efectuar esa operación. 4 menos 11 me queda menos 7 y menos 7 es un número entero. Teníamos primero los números naturales, pero los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Veamos ahora otras operaciones, pero tomando en cuenta los números enteros, que es el dominio más amplio que conocemos hasta el momento. Veamos. La multiplicación. Si yo multiplico dos números enteros, ejemplo, menos 3 por menos 4, obtengo 2. O sea, un número entero. No existe restricción para la multiplicación en los números enteros. ¿Qué pasaría ahora si efectuamos la división? Menos 8 entre 2 me quedaría menos 4. No hay problema, obtuvimos un número entero. Pero, ¿se podrá efectuar siempre esto? ¿Qué pasaría si dividimos 1 entre 2? ¿Será un número entero? Evidentemente no se puede. Por ello, necesitamos ampliar nuevamente nuestros dominios numéricos y por eso obtenemos los números racionales. Los números racionales son aquellos números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros y se representa como Q. Matemáticamente sería, los racionales es la división de dos números enteros. A es un número entero, B es un número entero, pero, ojo, B tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está definida. ¿Ya? Ahora veamos algunos ejemplos. Un medio pertenece a los racionales. Menos 6 entre 3 obtenemos menos 2, pero como es la división de dos números enteros y obtuvimos menos 2 también pertenece a los racionales. 4 enteros 3 séptimos pertenece a los racionales. 26 entre 2, que es igual a 13, y 13 pertenece a los racionales porque dividimos dos números enteros. Bien, ahora fíjense que menos 2 es un número entero. ¿Ya? Pero también menos 2 es un número racional. De ahí obtenemos que los enteros es un subconjunto de los números racionales. Al igual obtenemos que esto, 13 pertenece a los números naturales, pero 13 también pertenece a los racionales. De ahí que los naturales es un subconjunto de los números racionales. Teníamos los números naturales era un subconjunto de los números enteros y los dos a su vez es subconjunto de los números racionales. Algo importante, los números racionales se pueden expresar mediante expresiones decimales finitas o infinitas periódicas, ya sean positivas o negativas, ¿ok? Veamos un ejemplo.
3,5 pertenece a los números racionales, es un número decimal finito. ¿Por qué? Porque tiene un fin, ¿ya? También tendríamos menos 4,326, periodo 326. Esto significa que después del 6 se vuelve a repetir la cifra 326 en ese mismo orden. Y este es un número decimal infinito periódico, pero que pertenece a los números racionales. Esto nos permitirá ver algo muy interesante. 3,5 no pertenece a los naturales, ¿ok? Lo que implica que entonces que los números racionales no es un subconjunto de los números naturales. Y menos 4,326, periodo 326, no pertenece a los números enteros, a pesar de que es un número negativo. Lo que implica que los racionales tampoco es un subconjunto de los números enteros. Ahora tenemos como dominio numérico mayor los números racionales. Veamos otras operaciones, pero tomando en cuenta los números racionales. Veamos el caso de la potencia. Si yo tengo un número racional elevado a una potencia, se puede efectuar normalmente 2 tercios elevado al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y nos quedaría 4 novenos. Y eso es un número racional. No existe ningún problema con la potenciación en los números racionales. ¿Qué pasaría con menos 1,2 elevado al cubo? Por supuesto, su resultado me quedaría menos 1,728 y eso es un número racional. No hay restricción para la potencia en los números racionales. Veamos la radicación. Ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es 4. No hay problema. Pero mi pregunta es, ¿se podrá siempre efectuar la radicación en los números racionales? ¿Qué pasaría si tenemos la raíz cúbica de 5? ¿Obtendremos un número racional? Es evidente que no. Entonces tenemos necesidad de obtener otro dominio numérico. Si calculamos esto en nuestra calculadora, y valga la redundancia, obtendríamos un número que no es un decimal finito o infinito periódico. De ahí que obtenemos nuevamente los números irracionales, que son los elementos de la recta real que no pueden expresarse mediante el cociente de dos números enteros y se caracteriza por tener infinitas cifras decimales no periódicas. Se representan con este símbolo que es como una I. Ahora, veamos algunos ejemplos. La raíz cúbica de 5 aproximadamente es este número y se pone punto suspensivo porque es infinito no periódico. ¿Qué significa eso? Que las cifras siguen pero no en el mismo orden, ¿ok? Otro ejemplo sería el número pi, que es 3.14, 15, 92, 6, 54 y sigue de forma infinita. Las cifras siguen pero no del mismo orden, o sea que no es infinito periódico. Euler es otro número que es un ejemplo de un número irracional. También tenemos el caso de la raíz cuadrada de 2. De ahí que podemos saber lo siguiente: los números racionales no entran las raíces cuadradas que son infinitas no periódicas. Entonces la raíz cuadrada de 2 no pertenece a los racionales. Tampoco pi pertenece a los racionales. Esto implica que los números irracionales no es un subconjunto de los racionales y también los racionales no es un subconjunto de los irracionales. De ahí que sea un conjunto aislado que no tiene ningún vínculo con los números racionales. Para no perder esto y tener dos dominios por separados, entonces se tiene ya como conjunto final los números reales, que es la unión de los números racionales y los irracionales. ¿Ya? Entonces, raíz cuadrada de 2 pertenece a los reales, pi pertenece a los reales, 2 pertenece a los reales, menos 4 pertenece a los reales, 3 cuartos pertenece a los reales. Entonces, de ahí sacamos por conclusión que los naturales es un subconjunto de los reales, que los enteros es un subconjunto de los reales, que los racionales es un subconjunto de los reales y que los irracionales es un subconjunto de los reales. Teníamos hasta ese momento esta figura, fíjense, los naturales es subconjunto de los enteros, ambos es subconjunto de los racionales, los irracionales es un conjunto numérico aparte, no tiene ninguna relación con ellos, pero los reales los une a todos ellos, entonces todos y cada uno de estos conjuntos es subconjunto de los reales. Bueno, hasta aquí la clase de dominios numéricos.